Muy buenos días, hermanos, amigos. Vamos a dar inicio a este culto virtual del día de hoy, domingo 23 de mayo del 2021. Mi nombre es Agdi Molina, pertenezco a la iglesia Hermana de la Esperanza, ubicada en el Coco de la Chorrera, el pastor Dimas Molina. Y estamos agradecidos con todos los que nos acompañan en este día. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria. Venimos ante tu presencia, Padre, con un corazón humillado, mi Dios. Pidiéndote, Padre, que nos limpie de toda contaminación de pecado, Padre. Para que nos puedas mirar y nos puedas escuchar, Padre de la gloria. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que vino a esa cruz para redimirnos del pecado, mi Dios. Oh Padre, y para liberarnos del pecado, mi Dios. Padre, gracias por tu amor, por tu poder. Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, gracias por todo, Padre. Mi Dios, te pido, Padre, que nos guíes, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que hable tu palabra, Padre, y que el oyente se edifique con tu palabra, mi Dios. Oh Padre, ten misericordia de aquel que no te conoce, mi Dios. Padre, gracias por todo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a estar buscando Primera de Corintios, capítulo 8, y vamos a seguir la serie que hemos empezado a dar de todo el libro de Primera de Corintios. Y el día de hoy vamos a seguir con el capítulo 8, titulado El conocimiento sin amor de nada vale. Vamos a estar leyendo el capítulo 8 y dice así: lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en el lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y porque el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y vamos a empezar, hermanos, explicando expositivamente este capítulo, que he titulado El conocimiento sin amor de nada vale. Al recorrer esta sesión de la epístola que Pablo escribió a los Corintios, debemos reconocer que Pablo llegó a llamarles carnales inmaduros o niños en Cristo. Eso lo vimos en los primeros capítulos cuando estudiamos de que esta iglesia tenía también estos problemas. En primer lugar, se ocupó de los aspectos carnales o de la inmadurez cristiana y luego trató el tema de los asuntos espirituales.
teniendo en cuenta que en general la iglesia contemporánea vive, actúa y revela su esencia en muchos lugares en un nivel de materialismo e inmadurez. Si uno no comprende el antecedente y el ambiente social, perderá una perspectiva fundamental para interpretar este pasaje. Entonces, hermanos, recordemos que este pueblo era politeísta. Politeísta significa que adoraban diferentes dioses, según ellos. Ellos creían en diferentes ídolos, diferentes dioses, y eso se le llama politeísta. Entonces, a pesar de que fue en una época bastante lejos, hoy en día también nos encontramos nosotros alrededor de muchas personas que son politeístas, de muchas personas que aún no creen en el Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, y siguen creyendo en diferentes cosas que no hablan, no oyen, no miran y no hacen nada, en ídolos. Entonces, como ejemplo de una de las peculiaridades de aquellas ciudades, diremos que el mejor lugar para comer no era el restaurante más elegante. El mejor lugar para conseguir buena carne era la carnicería operada por el templo. Ahora, este templo era pagano, porque hay veces que se pueden preguntar, pero espérate, estamos hablando de templo, bueno, de templo de sana doctrina o cristiano, como se llame, pero no. Estos templos eran paganos, eran donde adoraban falsos ídolos. Uno puede ver que en la ciudad de Corinto, y este es el antecedente que queremos resaltar, la gente compraba la carne que había sido ofrecida en sacrificio. Ellos presentaban como ofrenda un buey y siempre se ofrecía el mejor animal que tenían. Y cuando la carne había sido ofrecida a los ídolos, no permanecía en ese lugar mucho tiempo, porque ellos pensaban que el espíritu del ídolo se comía el espíritu de la carne y ahí terminaba la ofrenda para el ídolo. Entonces ellos tomaban esa carne y la llevaban a los puestos de venta situados alrededor del templo, donde estaba el mercado donde se vendía la carne. Ahora, si uno quería comprar la carne de mejor calidad, tenía que ir a una de esas tiendas de la zona del templo para comprar la carne que había sido previamente ofrecida a los ídolos. Aquí podemos de pronto, como un ejemplo, el mercado de marisco. Muchas veces las personas van allá porque ahí encuentran variedades, de pronto encuentran mejor precio y compran los pescados y los mariscos allá. Así mismo pasaba en aquel tiempo. La mejor carne era la que se vendía afuera de los templos estos paganos. Y la mejor carne en calidad, porque eran los mejores animales que sacrificaban, y en económicas, eran de mejor precio. Era un tema delicado, hermano. Recordemos que la iglesia estaba compuesta por judíos y gentiles. Los griegos solían hacer ciertas celebraciones públicas e invitaban a los cristianos gentiles a participar. En esta fiesta se servía carne que previamente había sido ofrecida a los ídolos paganos. Esto era motivo de discordia entre los gentiles y judíos creyentes y también de tropiezo para los débiles. Entonces la pregunta sería, ¿qué se debería hacer en este caso? Y vamos a seguir viendo un poco más de la introducción de este tema. Algunos creyentes de Corintio se ofendían, hermano, por esta práctica y le escribieron a Pablo para saber su opinión. Ellos a veces los invitaban a algunos otros hermanos, entonces cuando les servían en la mesa, después de comer decían, oh, esta carne estaba muy rica, muy deliciosa, ¿dónde la conseguiste? Entonces quizás aquel hermano le decía, bueno, yo la compré en el templo, en las afueras del templo, en las zonas de venta, compré la carne, y ya ese hermano se ofendía y dejaba de comer de una vez. Entonces yo me imagino que pasaban todas estas cosas, y más porque ellos pensaban que como habían sido sacrificadas a ídolos no debían comer. Y también, si recordamos lo del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se había prohibido algunos alimentos impuros, pero ya todo eso fue cambiando después. Y Pablo iba a hablar sobre este asunto aquí. ¿Debería un cristiano comer carne que había sido ofrecida a los ídolos?
Ese era un verdadero problema para la gente de Corinto, porque algunos de ellos se habían convertido a Cristo en este ambiente de idolatría y pensaron que comer de aquella carne constituía un compromiso con la idolatría, aunque otros en la iglesia no le daban importancia al asunto y no les afectaba. Lo que pasa, hermano, que, y más adelante lo vamos a ver, que cuando hay un cristiano, ¿verdad? Un cristiano maduro, pues, tiene buen conocimiento, aquel cristiano que tenía buen conocimiento y sabía que estos ídolos nada son, que no existen, él decía, bueno, la carne no creo que tenga algún efecto, porque si el ídolo no existe, la carne no tiene ningún efecto. Y claro que algunos aprovechaban las ofertas, aprovechaban la mejor calidad y compraban allá. Entonces no les afectaba su conciencia, pero había unos hermanos que apenas estaban empezando en la fe y aquellos hermanos que no tenían un buen conocimiento sí les afectaba. Pero el tema es que el conocimiento no es malo, pero el conocimiento es amarrado al amor. Entonces, si tú no tienes amor, tu conocimiento va a ser vano, porque te vas a creer superior a los otros, vas a creerte que lo sabes todo y al final no lo sabes, no sabes nada. Entonces, en el capítulo 8, el apóstol inicia una nueva temática. Tiene que ver con las cuestiones del conocimiento, el amor, los ídolos y el hermano más débil. El resultado de otra de las preguntas que ellos le habían hecho por medio de una carta, ya que comienza con las palabras, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, su énfasis gira alrededor del problema social y religioso que rodeaba a los creyentes en Corinto. Y el apóstol da una serie de instrucciones que tienen como fin instruirlo en su condición como hijo de Dios en un mundo de idólatra. Igual como ahora, porque nosotros vivimos en un mundo de idolatría. Entonces, dice el versículo 1 al 3, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ya vimos un poco la introducción, ya vamos a poder ver a qué se refieren los versículos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento y ahí viene un punto. Primero que todo, el apóstol Pablo dice que todos tenemos conocimiento. Y punto y seguido dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. Entonces aquí el apóstol aborda la problemática de comer de los sacrificados a los ídolos. La iglesia de Corinto vivía en una sociedad politeísta, la cual llevaba animales como ofrenda a los diferentes templos de sus dioses, donde era sacrificado y una parte se quemaba en el altar, otra era para los sacerdotes y otra era destinada a los mercados donde se comerciaba o donde se vendía con ella. Y obviamente esta carne era de la mejor calidad, ya que generalmente se sacrificaban los mejores animales. Podemos imaginarnos el problema que esta comunidad cristiana pasaba, imagínense. Por un lado estaba la influencia judía que prohibía rotundamente el comer carne de animales ofrecidos a los ídolos. Por tanto, es posible que los corintios cristianos se veían en problemas al momento de ir al mercado y comprar la carne, ya que si había sido sacrificada a los ídolos, se veían en un problema de conciencia. A veces el problema es aquí en conciencia, hermano. Mira, hay cosas que si a usted le afecta la conciencia al hacerla, siendo hijo de Dios, claro está, siendo hijo de Dios, no la haga. Simplemente no la haga, porque le afecta la conciencia. Entonces no cometa esos pecados. Seguramente esta influencia había entrado en la iglesia haciendo gran énfasis en el conocimiento profundo de las doctrinas bíblicas, por lo que el apóstol le dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. Pablo se incluye entre los que conocen lo referente a los sacrificados a los ídolos y destaca el problema central del asunto. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo malo con todo este conocimiento adquirido era que provocaba que algunos de ellos se envanecieran o, como lo dice el griego original, se hincharan o inflamaran, ya que esta palabra envanece. Lo que pasa es que, hermanos, yo sé que todos lo hemos vivido.
hemos conocido muchos llamados hermanos que se creen saberlo todo. Entonces se envanecen de tal manera de que dicen, es que tú no sabes, es que eso te estás enredando, eso no es problema. Entonces te van como, te van haciendo sentir mal, pues, te van haciendo como que tú no sabes nada, que tú lo que estás haciendo estás mal y vas dañando tu conciencia. Entonces es preocupante esto cuando tienes buen conocimiento pero te envaneces. ¿Por qué? Porque no usas el amor. Te contaminas. Algunos de ellos comprendían que un ídolo no era malo y que por tanto podían comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero esto provocaba un problema de conciencia en sus hermanos que no comprendían esto también, haciéndoles tropezar en la fe. Muchos creyentes maduros decían, no, estos ídolos son totalmente falsos, así que yo no voy a perder esta ganga, esta oferta de comprar carne de buena calidad y de buen precio. Cristianos más duros, pero había unos cristianos que apenas habían sido convertidos. Ahora, no digo que el cristiano era débil, de que andaba en cosas, no, en cosas malas. Aquí estamos hablando de cristianos que apenas habían sido convertidos y que eran niños en la fe, y claro está que necesitaban ser discipulados con la palabra de Dios para aprender un poco más y vivir un poco más en paz. Entonces, dice Romanos 14:15, se los leo yo: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, había un problema en lo que es la comida, de que Pablo le dice, mira, si tu hermano se pone triste al verte comer carne, no comas. No comas carne, pues. No lo hagas delante de él. Y Pablo en una ocasión, más adelante lo vamos a ver, él decía, bueno, yo no comeré carne jamás para no destruir a un hermano nuevo en la fe. Entonces, pero hay que tener también cuidado con esto de lo de la comida y todo. Sí conozco personas que me han dicho, no, yo no como jamón. Una vez me tocó brindar un emparedado con jamón. Me dice, no, yo no como eso. Y yo, bueno, acuérdate que yo soy de tal religión. Ok, listo, no hay problema. Bueno, normal. Pero al tiempo veo que la persona está enviciada en lo que es la lotería, está en un pocotón de otras cosas que, bueno, cada quien sabe. Entonces digo yo, muchos también no tienen el conocimiento en ver de que está bien, te estás cuidando según tú de la comida, pero vives una vida totalmente apartada a Dios, vives una vida totalmente decepcionando a Dios. Entonces no es lo que comes, es lo que sale de tu corazón. Y todo el conocimiento adquirido no vale nada si solo sirve para envanecernos, hermano. Esto debe ser regulado por el amor. El conocimiento y el amor va junto. Por eso es mejor que cada uno reconsidere bien qué es lo que sabe. Y si alguno se imagina que sabe, dice, no lo sabe nada. Nada como debe saberlo, dice el versículo 3. Este versículo aparece en dos palabras interesantes. La primera palabra griega, eido, trata del conocimiento que se adquiere por percepción o lo que la mente ve y se considera como de conocimiento completo, que ya no sigue aprendiendo más. Algunos dicen, ya yo aprendí todo, y no aprende más. Mientras que la segunda palabra, gnosco, indica llegar a conocer algo por medio de la experiencia o intrusión, y es de un conocimiento creciente. Entonces, muchos también tienen conocimiento solamente por ver, pero no por estudiar. Otros tienen conocimiento por, bueno, yo considero, esa es mi percepción. Entonces hay que tener cuidado también con esos tipos de conocimiento. Como creyentes no debemos pensar que ya lo sabemos todo, hermano. Sino debemos seguir aprendiendo, creciendo en el conocimiento de su palabra. Miren qué dice segunda de Pedro 3:18. Ustedes pueden apuntar los versículos, se los voy a leer. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando
entendemos bien este versículo, dice que sigamos creciendo en la gracia y conocimiento. Sigamos creciendo en el conocimiento, pero ¿qué dice? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que nunca, escuchen esto, nunca vamos a saberlo todo. Porque para tener el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, jamás vamos a poder. Jamás vamos a poder llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que tener claro que cuando leemos versículos hay que escudriñar bien, hermano. Cuando dice, antes bien, creced en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo, es que todos los días hay que aprender y aprender y aprender y aprender y aprender, porque no sabemos nada. Entonces, este conocimiento creciente debe ser capaz de edificar a los demás. Qué lindo cuando sabemos pero edificamos a los demás. Su aplicación debe girar siempre en función del bien, del prójimo. Tiene que centrarse en uno mismo y debe estar regulado por el amor, porque el amor edifica. Entonces, qué lindo, hermano, cuando nosotros conocemos de la palabra de Dios, conocemos cosas que quizá otro hermano no conoce, pero nosotros vamos a tener la gracia y vamos a tener ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado con ellos también. Y vamos a poder explicarles y a poder también nosotros cuidar nuestro testimonio para no ser tropezadero para ellos. Entonces dice, la verdad, vamos a ver la verdad implícita sobre esto. Por supuesto que el apóstol Pablo no estaba diciendo que el conocimiento es malo, ya lo vimos, pero estaba enseñando que usar el conocimiento sin amor puede hacer mucho daño a los demás. Esa es la verdad de estos 3 versículos. Entonces vamos a seguir viendo, los ídolos no son nada. Dice el versículo, vamos a ver del 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque haya alguno que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En el versículo 4 de este capítulo, Pablo retoma una vez más el tema principal que está desarrollando. Comer de los sacrificados a los ídolos, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, deja muy claro su posición en cuanto a su creencia respecto a los ídolos. Sabemos que un ídolo, incluye a todos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Desde tiempos antiguos las Sagradas Escrituras han testificado la nulidad de los ídolos que los mismos hombres se construyen. Un versículo dice de la Escritura dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que le hacen y cualquiera que confía en ellos. Salmo 115, 4 al 8 dice esto que acabé de leer. Al parecer este conocimiento referente a la nulidad o a que ya no existe estos ídolos era aceptado en la iglesia corintia, ya que las palabras sabemos que un ídolo nada es en el mundo incluye un conocimiento que todos tenían y que posiblemente se la habían compartido en una carta previa. Así como sabían que un ídolo no era nada más que la obra muerta de un artesano, también Pablo recalca que saben que existe un solo Dios y fuera de él no hay otro igual, que no hay más que un Dios. Aquí vemos lo que es la divina Trinidad. Aquí vemos también se conoce el chamá. Eso allá en Israel, los judíos se basan en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que ellos siempre tienen como costumbre repetir: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, hermanos, en estos versículos vemos que él dice que todos sabemos,
Él decía, y todos aquí sabemos que en ese un ídolo nada en el mundo son, y que hay un solo Dios. Entonces el versículo 5 fue algo, se puede decir, eh, cuando dice, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, no crean que él estaba como determinando o diciendo que hay dioses, no, era algo sarcástico que dijo el apóstol Pablo aquí, que dice, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, entre paréntesis pone, como hay muchos dioses y muchos señores, pero algo sarcástico. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta pareciera una contradicción el que lo lea así rápido, pero no, es algo sarcástico. Y fue de una manera sarcástica, dice que esos ídolos se llaman dioses, pero no existen, hermano. Y todos sabemos aquí que esto es un verdadero paralelismo que nos dice que Dios el Padre y Jesucristo es el mismo Dios. Aquí vemos la Trinidad, dos personas diferentes, pero la misma divinidad. Y la verdad implícita que vemos aquí, aquí debemos aprender, hermano, a tratar con los demás desde un punto que ellos comprendan. Necesitamos maestros que sin importar la capacidad de los demás, sepan llegar a otros o a todos con la verdadera palabra de Dios. Tengamos cuidado con el conocimiento que tenemos hasta el día de hoy. Y recuerden que no sabemos nada. Entonces dice desde el versículo 7, les leo. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificados a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces aquí donde está el problema, hermano. Aquí donde está el problema. Los creyentes débiles en la fe, llamados niños en Cristo, por su incipiente desarrollo espiritual, eran los que se ofendían por causa de aquella carne sacrificada a los ídolos. No tenían mucho conocimiento y su conciencia les inquietaba. Así que criticaban a aquellos que se sentían en libertad para comer la carne. Usted puede ver que hay personas que se creen creyentes muy espirituales y que se separan de los demás, y en realidad están demostrando que son personas que no tienen mucho conocimiento. Se separan de los hermanos porque dicen, yo lo sé ya todo, ya casi todo, yo soy un teólogo, yo lo sé todo. Entonces, no es así, hermano. Entonces dice, son los que se ofenden con los creyentes que hacen uso de su libertad cristiana en estos asuntos. Son como aquellos cristianos de Corintio que se ofendían cuando habían sido invitados a comer a casa de una familia de creyentes. Se les había dado carne que había sido previamente ofrecida a los ídolos, y en consecuencia se negaban a comerla. En todas las épocas, esa clase de separación que practican algunos no se debe a su nivel espiritual, sino más bien a su ignorancia. Y Pablo estableció estos gran principios. Entonces, cuando aquel hermano se daba cuenta, su conciencia era afectada. Y dice el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios. Ahora está diciendo Pablo, no, en otras palabras, no es pecado que usted coman de esos animales. Y dice, pues ni porque, pero tampoco es malo que dejen de comerlo. Entonces dice, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces Pablo trataba de que ellos llegaran a una sintonía con el conocimiento y el amor y compartieran unánimemente. Entonces los alimentos como la carne en este caso no tienen nada que ver con nuestra relación con Dios. Eso no tiene nada que ver. Recordemos que Simón Pedro tuvo problemas con este tema. Él había sido educado en el punto de vista de que algunos alimentos eran impuros, de acuerdo con la ley de Moisés. En el incidente relato, eso está en Hechos capítulo 10, versículo 14, vemos que cuando contemplando una visión, un lienzo descendió del cielo y el Señor le dijo que se levantase y comiese de aquellos alimentos. Pedro se negó a hacerlo, respondiendo, Señor,
No, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Entonces observemos qué le dijo el Señor, pero al mismo tiempo no le estaba, pero al final no le estaba obedeciendo. Entonces el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En otras palabras, Dios ya no hacía distinción entre animales puros e impuros. Aquella época ya había pasado y los cristianos podían comer cualquier animal que desearan. Entonces, el apóstol Pablo pues había establecido allí un gran principio. Lo que comamos o dejemos de comer, en este caso la carne, no es malo. No nos coloca en una situación más privilegiada ante Dios. No porque lo hagamos o no lo hagamos estamos más cerca a Dios. El creyente, ejerciendo la libertad que tiene, puede obrar como así lo desee en estos asuntos. Usted puede comer de cualquier animal que quiera. Entonces dice el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces aquí donde viene un poco más el problema que estaba viendo el apóstol Pablo. Así que entonces el comer carne no era una cuestión de estar acertado o equivocado, era una preocupación que concernía a otros. El creyente tenía la libertad de comerla si así lo deseaba. Pero ¿qué pasaba entonces con la preocupación por los demás? Ese creyente tenía el conocimiento, pero ¿y el amor dónde estaba? ¿Amaba ese creyente maduro al creyente débil? ¿Le preocupaba que su actitud de libertad le afectara al que era débil en su fe? Entonces, en otras palabras, como que yo me ponga con mi esposa, invite a Edgardo, a Sara a comer a mi casa, sabiendo de que ellos, esto es un ejemplo, de que ellos no están de acuerdo o les afecta el comer carne, y yo sé que les afecta a ellos, y yo los invite a hacer esto, yo voy a afectarlos a ellos. El conocimiento de ellos se va a ver afectado por esta práctica. Entonces, yo como un cristiano maduro y con amor, ¿qué debo hacer? No comerla. Punto. Para no afectar a mi hermano. No comerla. Y a esto lo que Pablo iba a seguir diciendo. El versículo 10 dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Hermano, se ha visto en muchas ocasiones algunos también que tienen un conocimiento más y dicen, no, hombre, un ejemplo, hermanos, que quede claro, un ejemplo. Orar por los alimentos y no hacerlo es lo mismo. Si no lo haces, no. Tú en tu mente ahí dice gracias y ya. O sea, y hay un hermano débil que apenas está empezando en la fe y dice, bueno, si ese hermano que tiene conocimiento me está diciendo o yo estoy viendo que él no ora por los alimentos, no da gracias a Dios, yo creo que eso no es malo. Y destruía al hermano, le hizo un daño al hermano, porque el hermano va a crecer, porque está viendo lo que está haciendo el otro que está un poco más maduro en la fe. Entonces hay que tener cuidado el testimonio que nosotros estamos dando a los nuevos creyentes. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo están siendo nuestras celebraciones en nuestro hogar? Que se ha visto mucho las celebraciones de algunos creyentes o de algunos que se llaman ser creyentes haciendo celebraciones como el mundo en su hogar. Es más, a la iglesia quieren llevar prácticas también mundanas de que para atraer jóvenes, y esto no es bíblico. Entonces hay que tener cuidado, porque si el testimonio que le estamos dando a los nuevos creyentes le estamos afectando y no a ellos, vamos a ver a quién afectamos. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel es débil, no será estimulada a comer de los sacrificados los ídolos. Dice el versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Ahora, déjenme explicar un poco este versículo. El versículo 11 dice, se perderá el hermano débil. No estamos hablando que va a perder la salvación. Este versículo no se interpreta así. La palabra que quiere decir aquí es, de esta manera, el 11, perdón,
y por el conocimiento tuyo se destruirá el hermano débil porque en Cristo murió. Lo dañarás al hermano porque en Cristo murió. No estamos hablando de que el hermano va a perderse en el mundo y ya no va a ser más nunca cristiano, no, no. Estamos hablando de que nosotros como cristianos maduros, al tener un testimonio no agradable para los nuevos creyentes, lo podemos afectar y podemos hacer que ellos se destruyan. Ay, me siento mal. ¿Qué hice? ¿Por qué no oré por los alimentos? ¿Por qué ya no doy gracias a Dios? Y eso se le va en su conciencia, haciéndole, acusándole, y nosotros estamos afectando al hermano. Entonces, no hay que perjudicar a un creyente débil porque poco a poco desarrolla su fe y que aún no ha alcanzado la madurez cristiana. De otra manera, por causa de mi ejemplo, él podría dejarse arrastrar por prácticas que él no está preparado para asimilar espiritualmente. Y yo no quisiera ser responsable de contribuir a aquel que se aleje del Señor. Deberá recordar que por un tiempo será un creyente débil hasta que alcance un mayor desarrollo en su madurez espiritual. Y vamos a ver, ya estamos acabando, dice el versículo 12, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahora, no pecamos contra el hermano directamente. ¿Con quién estamos pecando? Dice, contra Cristo pecáis. Entonces, hermanos, debemos cuidar nuestro ejemplo, nuestro testimonio, para aquellos que están creciendo apenas en la fe. Muchas veces se le dice, no, tranquilo hermano, no te preocupes, eso no es malo. Ah, eso no es malo. No, bueno. Entonces, ya lo estás estimulando a hacer cosas que no agradan a Dios, porque tú piensas que tienes un conocimiento claro. Hay que cuidarnos, hay que tener un buen testimonio, hay que cuidarnos, hermano. De esta manera, pues, nosotros vamos a pecar contra Cristo. Entonces dice el versículo, por lo cual, si la comida, lee el versículo 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner en tropiezo a mi hermano. Imagínense, el apóstol Pablo dice, si a mi hermano le es ocasión de caer por yo comer carne, no comeré carne jamás. Entonces, en otra palabra, hermano, cuidémonos. Y si lo que nosotros estamos haciendo le afecta a otro, no lo hagamos. No lo hagamos. Y hay en muchas ocasiones en nuestra vida no hemos cuidado. No hemos cuidado, mi esposa y yo, en otras cosas, de que, porque sé que quizás, yo sé que no es como lo piensa otro, pero puedo afectar a un hermano que esté creciendo apenas en la fe y diga, oye, pero mira, entonces, eso no es malo, o oye, ¿por qué él hace eso? Y ya lo hago tropezar. Entonces, hermano, cuidémonos, demos buen ejemplo, tengamos conocimiento, pero con amor juntos. Andemos todos unánimes. Y tampoco que el conocimiento nos ponga como un pavo real, como que nosotros somos más que los otros. Tampoco seamos así. Porque recuerden que nunca vamos a conocerlo todo, porque tenemos que llegar, dice Pablo, que diga, crecer hasta el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que eso es infinito. Entonces la conclusión del apóstol Pablo, que debería de ser la nuestra también, es que si mi libertad hace caer a mi hermano, pues entonces no ejerceré mi libertad. Mejor le amaré mientras su conciencia se fortalece, porque primero está el amor por mi hermano que mi libertad de comportamiento. Entonces aquí vemos una gran verdad implícita también. Aunque nuestro conocimiento nos permita participar de muchas cosas sin dañar nuestra conciencia, debemos pensar en aquellos que puedan tropezar al ver nuestra participación en asuntos que aún no comprenden muy bien. En otras palabras, hermanos, si lo que tú ves que no está mal,
pero lo haces a público o estás en público y puedes afectar a un hermano, entonces no lo hagas. Y dice, no lo hagas hoy, no. O no lo hagas este mes, no. Dice, no lo hagas nunca. En otras palabras, cuidemos nuestro testimonio delante de los de afuera que no conocen a Dios y de los que están apenas creciendo en el Evangelio. Entonces, vamos a seguir el otro domingo aprendiendo un poco más de esta serie que hemos empezado de 1 Corintios, y vamos a ver el otro domingo el capítulo 9. Así que hermanos, recordemos seguir creciendo en conocimiento, pero en amor. En amor, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y recuerden que si alguno se imagina saberlo todo, no lo sabe nada aún. Así que vamos a tener una palabra de oración para despedir este tiempo. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, oh Padre de la gloria, seguimos ante tu presencia, mi Dios. Padre, dándote la gracia, mi Dios, por ayudarnos a interpretar tu palabra, oh mi Dios. Padre, por ayudarnos a crecer en conocimiento y en amor, en unánimes ahí como hermanos, para apoyarnos unos a otros. Oh mi Dios, si hemos pecado, Padre, contra ti, por algún mal ejemplo que le estábamos dando a algún hermano, perdónanos, Padre de la gloria. Oh mi Dios, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Como dice tu palabra, que nuestro Señor Jesucristo, oh mi Dios, y usted un Dios son, Padre, vivo y verdadero, Padre. Y Padre, nuestro Espíritu Santo, que es nuestro consolador, mi Dios. Oh mi Dios, ayúdanos, Padre, a ser un poco más maduro en la fe, pero Padre, nunca dejando el amor. Padre, por aquellos que te escucharon el día de hoy, mi Dios, ten misericordia de su alma, Padre, para que puedan, mi Dios, un día tener en su corazón la semilla para buscarte, Padre. Padre, gracias por todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén hermanos, que tengan un hermoso día. Nos vemos el próximo domingo.